En esta oportunidad vamos a, por fin, hallar las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de dilatación lineal, ¿ok? En el anterior video habíamos llegado a la conclusión de que la variación de la longitud era igual a la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? He vuelto a escribir la expresión, solo que con los términos cambiados de lugar, ¿ok? Como estos tres términos se están multiplicando y la multiplicación cumple con la propiedad asociativa, no importa cómo yo los organice, ¿ok? El resultado va a seguir siendo el mismo, ¿ok? En este caso, alfa lo coloqué de primero y la variación de la temperatura lo coloqué al final, pero sigue siendo la misma expresión, ¿ok? Vamos a empezar a manipular ambos términos. Lo primero que debemos saber es que generalmente a mí me van a preguntar que calcule la longitud final, ¿ok? La longitud final se puede representar como L sub F, ¿ok? Es nuevamente la forma en la que se suele representar la longitud final. Nosotros vamos a utilizar L, ¿ok? L ya sabemos que es longitud final. ¿Aparece longitud final en la expresión? No, aparece la variación de la longitud y la longitud inicial, ¿ok? Vamos a tratar de hallar la longitud final. Debemos saber que la variación de la longitud, ¿cómo se puede interpretar? Muy fácil. Fíjense, vamos a suponer que yo tengo una longitud de 2, ¿ok? Sin colocar unidad, 2, ¿verdad? Y llegué a una longitud 5, ¿ok? Estaba en 2, llegué a 5, ¿verdad? 2, puedo decir fácilmente que es mi longitud inicial, y 5, mi longitud final, ¿cierto? ¿Cuánto cambié de 2 a 5? Bueno, todo este espacio que está acá, ¿cierto? Este espacio es lo que nosotros llamamos variación de la longitud, ¿ok? Antes estaba en 2, ahora estoy en 5, ¿ok? Esta es la variación de la longitud, ¿ok? ¿Cómo podemos calcularla? Muy fácil, ¿no? Si estoy en 2 y llegué a 5, ¿verdad? Para poder calcular la variación de la longitud, simplemente a la longitud final le resto la longitud inicial, ¿ok? 5 menos 2 es 3, ¿ok? Entonces, esta variación de la longitud son 3, ¿ok? Todo esto valdría 3. Vamos a ir con un ejemplo más cotidiano. Vamos a suponer que estoy en el kilómetro 3, ¿verdad? Y avancé hasta el kilómetro 7. ¿Cuántos kilómetros recorrí? No voy a decir directamente que recorrí 7 kilómetros, ¿cierto? Tengo que ser listo y darme cuenta que si partí de 3 y llegué a 7, ¿verdad? La forma más fácil de calcularlo es a la longitud final restarle la inicial, ¿ok? Entonces 7 menos 3 es 4, ¿ok? 4 kilómetros. Es lo que se suele hacer, ¿ok? Entonces la variación de la longitud, ¿a qué es igual? A la longitud final menos la longitud inicial. ¿Dónde está? Variación de la longitud, puedo directamente escribir entonces longitud final menos longitud inicial, ¿ok? Longitud final dijimos que la vamos a expresar directamente como L sola, ¿ok? Entonces, variación de la longitud es longitud final menos longitud inicial, igual a coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por la variación de la temperatura, ¿ok? Vamos a tratar ahora de que la longitud final quede sola, ¿ok? Vamos a despejarlo, ¿ok? En este caso tengo longitud inicial restándose, ¿ok? Como tengo longitud inicial restando, voy a agregar longitud inicial sumando a ambos lados de la igualdad, ¿ok? De este lado se cancela, porque son lo contrario, pero porque tiene el signo contrario, ¿ok? Es el mismo valor, pero con signo contrario se anulan, ¿ok? Entonces me quedaría L solo. L, o sea, longitud final, es igual
a alfa por longitud inicial por variación de la temperatura más longitud inicial, ¿ok? Este longitud inicial lo puedo colocar al principio. ¿Ok? Como la suma cumple con la propiedad conmutativa, no importa en el orden en que los coloque, ¿ok? En este caso, el que estaba de último, ahora lo coloco de primero. Ahora ya sí tengo una fórmula en función de la longitud final, ¿ok? Longitud final es la longitud inicial más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura. Si nos fijamos, tengo dos términos que se están sumando, que ambos contienen a la longitud inicial, ¿ok? Puedo sacar factor común. Me quedaría de la siguiente manera. Longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura, ¿ok? Y esta sí es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la longitud final. Fíjense, si yo multiplico longitud inicial por 1, me devuelve longitud inicial, ¿cierto? Porque multiplicar por 1 siempre te deja el otro término que no sea 1, ¿ok? Entonces, longitud inicial por 1 es longitud inicial, más longitud inicial por alfa por variación de la temperatura, ¿verdad? Sería alfa variación de la temperatura por longitud inicial, ¿ok? Fíjense, si yo multiplico longitud inicial por estos dos términos, me quedan otra vez estos tres términos juntos, ¿ok? Esta sí es la fórmula que vamos a utilizar como tal. Y si queremos despejar para hallar, por ejemplo, el coeficiente de dilatación lineal, no lo vamos a hacer desde esta fórmula porque ya está bastante complicada, ¿ok? ¿Sí podemos llegar a él? Por supuesto que sí, pero nos es más fácil fijarnos en esta fórmula que teníamos inicialmente, ¿ok? Porque aquí es mucho más fácil de verlo, ¿ok? Ya sabemos que esta va a ser nuestra primera ecuación. A partir de esta expresión vamos a despejar el coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Yo quiero que el coeficiente de dilatación lineal se quede solo de un lado de la ecuación. ¿Qué hago? Bueno, o de la fórmula. ¿Qué hago? Bueno, como tengo longitud inicial y variación de la temperatura multiplicándolo, ¿verdad? Yo puedo dividir de ambos lados de la igualdad por longitud inicial, variación de la temperatura, ¿ok? Longitud inicial, variación de la temperatura, ¿ok? Divido entre longitud inicial por variación de la temperatura de ambos lados de la igualdad para mantener el balance, ¿ok? ¿Qué me va quedando? Bueno, longitud inicial, variación de la temperatura se cancela con longitud inicial, variación de la temperatura y ya el alfa me queda solo, ¿ok? Coeficiente de dilatación lineal es igual a ¿qué? A la variación de la longitud, delta L, entre la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura, ¿ok? O como dicen por ahí, este término que está multiplicando, estos dos términos que están multiplicando al coeficiente de dilatación lineal, pasan al otro lado y queda dividiendo, ¿ok? Fíjense, coeficiente de dilatación lineal es igual a la variación de la longitud entre la longitud inicial por la variación de la temperatura, ¿ok? Esta sería nuestra segunda fórmula. Si no están acostumbrados a hacer los despejes de esta forma, fíjense acá de nuevo lo que les estoy diciendo. Tengo longitud inicial y variación de la temperatura multiplicando al coeficiente de dilatación lineal. Yo quiero que él se quede solo, ¿cierto? Como estos dos términos los están multiplicando a él, los voy a mandar al otro lado de la igualdad y van a quedar dividiendo, ¿ok? Creo que así es un poco más fácil de verlo por el momento. Esto sería nuestra
segunda ecuación, ¿ok? Ya tenemos nuestras dos ecuaciones, la que nos permite hallar la longitud final y la que nos permite hallar el coeficiente de dilatación lineal, ¿ok? Repito, por si acaso, déjeme acomodar esto. Yo tenía estos dos términos multiplicando al coeficiente de dilatación lineal. Como están multiplicando, pasan al otro lado de la igualdad y queda dividiendo, ¿ok? Al final lo único que hice fue girar la expresión respecto a la igualdad, ¿ok? Lo que estaba de un lado aparece ahora en el otro y viceversa, ¿ok? Entonces ya con estas tres fórmulas, bueno, estas dos fórmulas, perdón, una y dos, vamos a trabajar en los futuros ejercicios.